Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Quito ha celebrado 484 años de fundación española. Este aniversario coincide con un entorno preelectoral para la designación de las autoridades del cantón. Los candidatos para alcalde y concejales han empezado a presentarse y a recorrer los barrios de la ciudad. Hay que señalar que la urbe se encuentra en condiciones muy difíciles. Se han unido muchos problemas. El tráfico y la movilidad en general, por ejemplo. Las ventas ambulantes y la informalidad. La inseguridad y la delincuencia. Hay temas como la contaminación y la basura. Las complicaciones se expresan entonces por todo lado. Nuestra capital, sin embargo, es un escenario hermoso. Lo que tenemos alrededor y en la propia ciudad es sin duda único. La gente que habita Quito y su atmósfera son espléndidas. Bien vale entonces, con oportunidad de las fiestas de Quito y con este momento político que vivimos, tratar lo que ocurre con la capital. Es fundamental resolver la ciudad que queremos y provocar acciones para atender los graves problemas. Esto es lo que vamos a tratar esta noche aquí en el estudio central de Teleamazonas. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. La recolección de basura en Quito ha sido uno de los problemas más graves que ha enfrentado la gestión de Mauricio Rodas. Sin embargo, el alcalde informó que este 2 de diciembre comenzarán a llegar al país la nueva flota de vehículos recolectores de basura adquirida por el municipio, que permitirá recoger más de 590.000 toneladas de desperdicios al año. La flota está integrada por 36 vehículos recolectores y 14 cajas que permitirán rehabilitar otros 14 vehículos que estaban paralizados. El alcalde Rodas apuntó que se invertirán unos $70 millones durante 5 años, que incluyen la compra de los vehículos y servicios permanentes de mantenimiento, garantía de operatividad, provisión de repuestos y partes y los vehículos, y también, por supuesto, la capacitación personal municipal. Para este mes de diciembre se estima que la recolección de basura en Quito alcance cerca de las 66.700 toneladas. Para enfrentar la crisis en la recolección, Emaceo decidió renovar su flota. Esta semana llegaron 19 de un total de 40 camiones nuevos y 14 repotenciados que compró la empresa con un financiamiento a 5 años. La maquinaria costará más de $12.490.000, pero un detalle ha generado dudas en algunos sectores. Su operatividad y mantenimiento costará más de $58 millones durante esos mismos 5 años. Además, cuestionan la forma en la que se realizó la contratación de los recolectores de basura. Porque no se hizo a través de los mecanismos de la contratación pública establecidos para ello. Según el urbanista Fernando Carrión, las diferencias entre el Consejo y la Alcaldía de Quito resaltan las falencias en el modelo de gestión de Rodas, situación que se evidencia con la crisis del transporte público. Tenemos una ordenanza de taxis, una ordenanza de buses, una ordenanza de bicicleta, una ordenanza del metro, una ordenanza del trolebús. No hay una visión integral del sistema de transporte. Por otro lado, hay un problema político, porque en el Consejo no se ponen de acuerdo, por ejemplo, para fijar la tarifa de buses, que tiene que pasar de 25 a 30, que es la propuesta, es decir, de 5 centavos. Rodas inició su gestión respaldado por 9 concejales de Suma y Vive. Hoy, sin apoyo, preside tensas sesiones del Consejo Metropolitano. Las detenciones este año de 2 ediles por presuntos actos de corrupción han ensombrecido su gestión. Esa gente que votó por mí, que cree en mí, que sepa que seguiré trabajando hasta el último día. Yo no voy a renunciar, yo no me corro. En cuanto a movilidad se refiere, el Metro de Quito es el proyecto estrella de la gestión de Mauricio Rodas. Hace menos de un mes se realizaron las primeras pruebas para su funcionamiento. El segundo tren llegará a Quito en diciembre. Hay que señalar que durante el 2019 el cronograma de entrega de trenes se irá acelerando de tal manera de completar los 18 trenes en la ciudad para finales del próximo año. El metro conectará el sector sur de la ciudad con el norte y se estima que beneficiará a 1.500 pasajeros al día. Sin embargo, para el Observatorio de Movilidad de Quito no se han hecho las obras complementarias para el correcto funcionamiento del metro. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la reorganización de rutas y frecuencias en la ciudad de Quito. Dado que en Quito existen rutas desde hace más de 40 años que no tienen ningún tipo de sentido su existencia. Le voy a poner un ejemplo. Aquí hay una ruta que se llama Camal Hipódromo.
cuando hace más de 30 años ya no existe hipódromo en Quito. En un año se inaugurará el Metro de Quito. La herencia que recibirá la nueva administración no será fácil debido a la metrodependencia que se producirá en el presupuesto municipal. Bien, gracias entonces por estar con nosotros y vamos a presentar a nuestros invitados de Hora 25. Agradezco la participación de Augusto Barrera, exalcalde de Quito. También nos acompaña Andrés Vallejo, él también fue alcalde de la ciudad. Está aquí en el estudio Handel Guayasabín, él fue presidente del Colegio de Arquitectos. Y agradezco a Alberto Andino, fue viceministro de la Vivienda y también presidente del Colegio de Arquitectos. Vamos a empezar y quisiera empezar con usted, Handel, si es tan amable. ¿Cuál es la apreciación de orden general que se puede tener respecto a lo que ocurre con la ciudad? ¿Cuáles son los temas desde su perspectiva más críticos y de alguna manera cómo diagnosticar la dificultad que enfrentamos? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, y muy amable, muchas gracias por esta gentil invitación y por el privilegio de compartir este diálogo con tan ilustres personajes. Sin duda yo pienso que la ciudad tiene en este momento una especie de vacío histórico en el sentido de que no existe una acción desde la administración municipal que sea coherente con los requerimientos, el pasado, la historia, la cultura de Quito y su futuro. Es decir, creo que ahí existe un tema de fondo. Entonces, esta gran preocupación me parece que se da ahora y este momento de las fiestas de Quito, creo que es un momento de reflexión al cual todos estamos convocados para mirar un poco hacia adelante. Alberto, su apreciación a sí mismo con esta consideración que escuchamos de Handel, que hay un vacío en la ciudad. Bueno, yo creo que hemos llegado casi al tope ya, no da más el modelo de gestión municipal. De hecho, el territorio, hay que hablar que no es Quito, estamos hablando del distrito metropolitano, que es mucho más amplio. En esa línea hay un caos entre, por ejemplo, el proceso electoral que ya genera distritos electorales territoriales que no tienen nada que ver con los procesos administrativos. Elegimos concejales que luego no tienen ninguna responsabilidad sobre quienes fueron elegidos. Existe un manejo del Consejo Municipal donde lo que se ha hecho, y es lo que hemos visto en esta última administración, entregar como islas de poder a cada secretaría donde cada uno tiene sus proyectos. No hay un proceso de planificación territorial de largo plazo, una visión a 30, 40 años, que no es grandes declaraciones como hay que hacerlas en eventos como Hábitat 3 o qué sé yo, hay que hacer planes reales, concretos, territoriales, como se lo hizo en Medellín, o como en Quito, por ejemplo, el Plan Quitumbe, o como el Metro, que son proyectos que tienen que completarse en 10, 15, 20 años. Plan Quitumbe, van 20 años y hasta ahora no termina. Entonces, si no vemos planes integrales, yo veo ahí movilidad, por ejemplo, el metro, de hecho, esa columna vertebral que tiene que ser la base de una visión global de movilidad en la ciudad, se quedó en columna. Si el cuerpo humano se queda solo con la columna, se muere. Ok, gracias Alberto, esa primera intervención. Andrés, quisiera escuchar la participación suya con este elemento que también se ha puesto en la conversación. ¿Este es un problema municipal o obedece a una serie de otros factores? Bueno, hay un claro deterioro de las condiciones de la ciudad de Quito, eso es indudable. Quito ha pasado de ser la ciudad más productiva, con mayor ocupación de mano de obra, con menor tasa de desempleo, a ser la ciudad con mayor tasa de desempleo del país, a ser la ciudad con mayor proliferación de ventas ambulantes, lo que implica una serie de conflictos de orden social. Son síntomas de problemas de orden social muy complicados, que tienen que ser atendidos urgentemente para recuperar lo que fue la ciudad de Quito. La ciudad de Quito se convirtió en el eje del país, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico. Se desplazó la idea esta de que la capital económica estaba en otra ciudad. Quito llegó a ser la capital económica del país en los pasados años. ¿Pero es un problema del municipio esto que está ocurriendo? Es decir, es un problema en el que tiene que ver naturalmente la crisis que ha pasado el país y que está pasando el país, pero sin duda también de la municipalidad. O sea, hay una crisis de
le llamemos de alguna manera, de adecuado funcionamiento de la municipalidad, no hay duda. Pero es que la ciudad le desbordó al municipio. El municipio no estuvo en capacidad de responder de esos problemas. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que la municipalidad estaba en plena capacidad de responder por lo que necesitaba la ciudad. Independientemente de las ideologías de sus gobernantes, la estructura municipal, los planes municipales de largo alcance, que más o menos se han ido respetando, han sido elementos importantísimos para que la ciudad pueda afrontar estas eventualidades. Por supuesto, hay muchos factores que espero vamos a analizar. Posibilidad de analizar para que eso haya sucedido. Una de esas es, en mi opinión, una estructura deficiente del municipio, del consejo municipal, en donde no existe la misma estructura que existía antes, que permitía una acción diferente de la administración municipal y del consejo, que es un ente fiscalizador y legislativo. Es que eso podría haber ocurrido, que ya el municipio se desbordó de alguna manera. Las dificultades, las condiciones de la ciudad fueron de tal magnitud que la estructura de gobierno de la ciudad ya no pudo responder. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Sí, gracias, Andrés, por la invitación y realmente un gusto compartir con todos ustedes, con la ciudadanía, en estas fechas que vale la pena discutir sobre la ciudad. Quizás el mejor homenaje de la ciudad es ahora discutir, construir ideas, acuerdos, esfuerzos. Yo creo que hay básicamente tres grandes factores, Andrés. Sin duda hay un factor político y económico general que impacta en la ciudad. Esta es la ciudad en donde más fuerte ha sido la crisis de representación política. Hoy vemos una fragmentación enorme desde el punto de vista de la representación de candidaturas y demás. Pero es también la ciudad en donde se escenificó la mayor polarización política y en donde los elementos de la ciudad, es decir, aquellos elementos de identidad de un proyecto de Quito, más se disolvió en relación a los debates nacionales. Por muchas razones, no quiero discutir ahora, pero muchas de las cosas se han decidido en función de que estabas a favor o en contra de los temas del gobierno nacional, cuando me parece que es central ahora recuperar un proyecto de ciudad y de región. Entonces, hay unos efectos nacionales, hay unos efectos locales de temas nacionales. En segundo lugar, evidentemente hay, yo, digamos, no estoy activo políticamente, pero debo decir, un nivel de deterioro político institucional del municipio no visto. Algunos de quienes estamos aquí hemos participado como concejales y sabemos perfectamente que una cosa es tener un consejo que se dedica a legislar y fiscalizar y otra cosa es tener un reparto de platas, de recursos, de contratos, de puestos y ahora hasta de grilletes. Son dos cosas diferentes. Y ahí quien hace cabeza de eso tiene un rol fundamental. Andrés y yo hemos sido alcaldes y sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Es el alcalde quien debe hacer respetar las funciones de cada uno. De manera que sí hay una estructura, pero hoy es una estructura que tiene que ser recuperada. Y un tercer elemento es que sin duda, este año, según las estimaciones censales, Andrés, Quito es la ciudad más grande, demográficamente incluso que Guayaquil. Tiene una tasa de crecimiento un poco mayor que Guayaquil. Desde hoy somos, además, desde este año 2018-19, en la estimación censal, la ciudad con más gente, con un enorme tejido productivo, etcétera, pero con problemas. Y entonces esa agenda de movilidad, de empleo, de desarrollo productivo, de pensar una ciudad con metro, porque el próximo alcalde va a tener que gestionar la puesta en práctica del metro, es un enorme desafío. Entonces, hay pasivos, hay problemas, pero también tenemos oportunidades y ojalá el proceso electoral se convierta en un momento para debatir esas oportunidades. Jander, ¿este es un problema, el de la ciudad, es un problema ideológico? O sea, ¿hay que darle ideología a la ciudad, tal vez? Todos los conglomerados humanos tenemos ideología y todas las personas tenemos ideología y hacemos política en cada una de nuestras acciones, más allá de que sea de partido o no. O sea, hacemos política. En el caso de Quito me parece que este momento, el de las festividades, a mi juicio, ideológicamente requiere ser repensado también. Es decir, no podemos seguir festejando una fundación española cuando normalmente las ciudades festejan hechos libertarios. Todas. Yo creo que más importante para Quito es el 24 de mayo, por ejemplo. Pero ese, por ejemplo, es un debate ya... Bueno, es histórico, pero me parece importante recuperar porque en esa misma línea de elementos que son simbólicos, ideológicos y otros que son concretos, pragmáticos, hay cosas que hacer. Para mí, yo tengo aquí atrás la Virgen de Quito.
yo haría como una acción simbólica, una especie de corte en la base y haría un giro a la Virgen para que la Virgen no dé la espalda a los pobres. Ese es un hecho, por ejemplo, simbólico, pero de mucho valor. Y la segunda cosa que haría es a la Virgen pintarla de una policromía, como son las vírgenes populares nuestras, y no esta Virgen gris, digamos, una Virgen triste. Yo creo que, digo, estos son unos niveles. Los otros, pero esos niveles simbólicos, Handel, son complicadísimos de resolverlos, porque también tendría que resolver qué hace usted con la iglesia, y qué hace con la bandera, y qué hace con el himno. Por eso, seguimos hablando de simbologías y de ideologías, porque el hecho de colocar la Virgen en el panecillo, antiguo templo de Atahualpa, es una superposición ideológica en pleno siglo XX respecto de elementos que deben ser, ¿no es cierto?, valorados de un pasado vigoroso. Entonces, son temas que... sobre eso? Mira, la construcción de una identidad es una cosa importante para una ciudad. Es decir, eso es clave, no es un tema menor. El problema de las capitales en general y de Quito en particular, que los elementos de identidad nacional y de política nacional a veces terminan debilitando la identidad local. Digamos, es un problema de Quito, de Bogotá o de Buenos Aires. Por eso hay que hacer un esfuerzo consciente de construcción de esa identidad. Yo creo que esa debe ser ahora una identidad contemporánea, múltiple, profundamente democrática, altamente ciudadana. Porque así como hay gente que, digamos, Handel hace unos planteamientos, hay también, digamos, un sector que mira eso como elementos de la identidad. Pero Quito también es el movimiento rockero y los poetas y el sitio del mayor movimiento ambientalista de la ciudad, del país. Si cuando hay un tema con los tiburones o con las ballenas de Manabí o con en Galápagos, se siente en la juventud de Quito. Todo eso es también parte de la identidad. Entonces necesitamos reconstruir un nosotros. Esto es lo que veo difícil. Handel, para que Ahora, termines, en esa línea, yo pienso que Quito tiene unos factores culturales de identidad de hace más de 3.000 años, entre los cuales está su propia localización astronómica, y eso habla de la mitad del mundo, la mitad del tiempo, sitio de la equidad, del equilibrio, del diálogo, del consenso. Si tú tomas esa idea, puedes convertir a esta ciudad en una ciudad que juegue un rol fundamental en una historia universal plagada de conflictos, en donde forjar una cultura de paz, por ejemplo, con un núcleo fundamental, físico, referencial como esta bellísima ciudad, es importante. Es interesante provocar de alguna manera esto que ha señalado Handel, una identidad que nos permita exportar, si cabe el término. Pero yo creo que Quito ha ido siempre en camino de tener esa identidad. Yo no creo que Quito no tenga esa identidad. Yo lo que creo es que cuando se producen problemas alrededor del funcionamiento de la ciudad, todas esas cosas empiezan a debilitarse. La identidad es un conjunto de factores, no es solamente el relacionado con las gestas libertarias o con la Virgen del Panecillo. Yo, entre paréntesis, yo no lo hubiera puesto nunca ahí, ni de colores, ni en blanco y negro. Pero ya está. Es que eso fue una cosa que no tenía ni pies ni cabeza puesta ahí. Pero ese conjunto de cosas son las que permiten a una ciudad tener identidad. Y yo lo que creo es que hay que evitar que la identidad que Quito sí ha tenido desaparezca. Y para eso tenemos que actuar todos, los gobernantes, los ciudadanos, los colegios profesionales, la empresa privada. Cuando hay una conjunción de esfuerzos, es más fácil tener esa identidad a la que nos estamos refiriendo. Alberto, su opinión para cerrar ya un poco este capítulo. Sí, en realidad hablar de ideología a veces confunde, porque yo creo que no debemos hablar como en el pasado, una ideología que enfrentaba al Estado con el sector privado y con los sindicatos, etcétera. Creo que eso ya la historia ha demostrado que es caduco. Sí hay ideología y es absolutamente necesaria en términos de ubicar, por ejemplo, una ciudad con equidad. Es una necesidad para todos, para la seguridad, para todo. En esa línea, creo que es fundamental ubicar el papel del Estado y en eso el papel del municipio. ¿Quién traza la cancha? Hoy, por ejemplo, se le plantea, el municipio lo que ha hecho es abandonar, pero prácticamente, textualmente, su capacidad de propuesta. El municipio es el único que puede proponerle a la ciudad. Hablando, por ejemplo, del sector privado, no somos solo los empresarios
es las cooperativas, es la iniciativa ciudadana, son los barrios, las directivas barriales, eso es el sector privado, pero ¿quién puede poner en razón, en un solo objetivo de largo plazo, a los ciudadanos organizados, que eso es el sector privado, a la institucionalidad y el gobierno con toda la fuerza que puede tener en un programa territorial de propuesta? Eso, el municipio no puede abandonar eso, no puede entregarse como feudos. Entonces aquí viene el gran problema. Quito tiene y el distrito metropolitano tiene una dimensión que tiene que modificarse, tiene que regresarse, yo diría, superar lo que ya empezó siendo una propuesta de descentralización, por ejemplo, y hoy la nueva ley de ordenamiento territorial nos plantea el gran plan de ordenamiento territorial, donde están los temas culturales, donde están los temas ciudadanos, la participación, la economía, la cultura que brota de cada territorio, todo eso tiene que ser puesto en un solo plan, pero en niveles de planificación. Pero la ley por primera vez le plantea ese plan general, planes zonales, planes distritales, planes de unidades de actuación urbanística, donde los ciudadanos, los empresarios, los profesionales y la ciudadanía tengamos un camino común. Por ejemplo, Andrés, en esto de la ideología, tal vez pensar en que se pueden privatizar ciertos servicios. Quizás es momento de aquello. Fíjese usted que con el tema de la basura hay un absoluto fracaso, total fracaso. Sí, y en Guayaquil me parece que fue exitoso el tema de la recolección de basura. Yo no creo ni en el uno ni en el otro extremo. Yo no creo que la privatización sea la solución a todos los problemas, ni que la presencia estatal excluyente sea una... Aquí Quito ya tuvo una experiencia. Aquí había una concesión, no era privatización, una concesión del servicio para la mitad de la ciudad, y Emaceo se ocupaba de la otra mitad. Eso tiene una gran ventaja, que evita el monopolio que significa la recolección de la basura en una sola mano, sea privada o sea estatal. Eso es malo por principio y además es riesgosísimo, porque quien tiene la prestación del servicio en exclusiva, de un servicio tan indispensable como es ese para la salud pública, tiene una fuerza, un poder que no debería tener. Entonces, a mí me parece que la solución que existió ya era una solución adecuada. No estoy propugnando que se haga lo mismo ni nada por el estilo, pero no hay que ser excluyentes, no hay que creer, no a los extremos, ni lo privado es ejemplar, ni lo estatal es un desastre. Hay experiencias buenas en los unos y en los otros. Hay corrupción en el sector público y en el sector privado. Hay ineficiencia en el sector público y en el sector privado. Hay que buscar la combinación adecuada de los dos factores, que da buenos resultados. Andrés, yo quisiera cerrar, digamos, esta primera parte, porque por supuesto que hay una visión política, ideológica natural, digamos, en toda colectividad. Si tú le apuestas a una ciudad justa, inclusiva, equitativa, si cierras las brechas, si le apuestas más al transporte público que al privado, si vas al espacio verde y haces una ciudad cohesionada, esa es una forma de ver la ciudad. Entonces sí hay un debate político normal y yo creo que lo que hay que hacer es un acuerdo de la ciudad para eso. Sí quiero precisar algunas cosas, porque yo heredé, digamos, ese Maceo. Por ejemplo, el tema de la basura. Yo heredé, digamos, y efectivamente tenías dos operadores de Maceo y un privado. Lo que hay que decir es que a la pública le tocaba el hueso y al privado la carne, ¿ya? La parte plana de la ciudad, digamos que era el privado, recogía el privado. La parte compleja de los barrios, el público. Y el público era absolutamente deteriorado. Nosotros enfrentamos ese proceso, reconstruimos una empresa con absolutos niveles de calidad y de eficiencia. Porque yo a veces me pregunto, algunos empresarios y personas, ¿por qué buscan participar en el Estado si naturalmente es ineficiente? No es así. La calidad de empresa que yo entregué era óptima. GPS en los recolectores, procesos de supervisión y el salto financiado a la contenerización. Y fue la más absoluta ineptitud, por decirlo menos, que ha destruido el sistema de recolección. La basura no era un problema de la ciudad hace ya 4, 5 o 8 años.
Hoy, cuando tú haces las encuestas, es otra vez el tercer o cuarto problema. Andrés, eso tiene nombres y apellidos. A ver, la capacidad de propuesta que hemos perdido es porque tampoco podemos ver la basura como algo que hay que esconderlo. Eso tiene un valor. Procesemos. La basura orgánica es un valor que puede a los barrios servirle. La basura tecnológica hay que disponer de una manera distinta. Es decir, hay que repensar todos los grandes temas. Señores, tengo que ir a la publicidad. Retornamos en un instante y continuamos analizando, debatiendo qué es lo que ocurre en el Quito del momento. Vamos a continuar con la segunda parte del programa. Arquitecto Guayasamín, quisiera su apreciación sobre lo que ocurre desde la perspectiva de la ciudadanía con el municipio. Siempre el municipio como el gobernador de la ciudad, en el sentido de que exigimos el servicio del municipio. Por favor. De hecho, estamos frente a un panorama electoral muy próximo y eso supone que sin duda las personas que postulan, que además hay una enorme dispersión, como decía Augusto, hay polarización, hay fragmentación, es muy difícil llegar a gobernar una ciudad en un escenario de esa naturaleza. Eso ya hay que advertir desde ahora. Pero al mismo tiempo yo pienso que todo gestor, administrador público, sabe que hay cosas que son obvias en cuanto a la gestión. Es decir, las obvias son que hay que recoger la basura, que hay que bachear las calles, mejorar las aceras, sembrar unos arbolitos, etcétera. Pero eso es lo que todo mundo debería hacer, porque tú tienes el derecho como ciudadano de una ciudad que tienes el agua, tienes la luz, el alcantarillado, etcétera. Pero, ¿qué más? Ahí viene este tema de la visión de futuro, es decir, ¿a qué le apostamos? ¿A qué le apuntamos? Y entonces, obviamente, yo pienso que lo menos es preguntarnos si los candidatos son responsables respecto de esta visión, tienen idea, porque a veces yo pienso que no tienen ni equipo, no tienen ni equipo, que solamente están ahí por una especie de exceso de ego, en el sentido de que en su ridículum conste haber sido candidato a, ¿no es cierto?, o que tienen intereses subterráneos que son más bien alcahuetes de otras intenciones e intereses, como intereses de sectores políticos o intereses económicos de grupos, de élites, y eso es perverso, porque trasladar eso a la gestión pública supone efectivamente que la administración pública se pone al servicio de esos intereses, y eso es complicado. Entonces yo creo que en ese territorio estamos en la obligación como ciudadanos de exigir a los postulantes no solamente un programa y obviamente obligar a debates en los cuales estos planteamientos queden inclusive notarizados, diría yo. Uno debería comprometerse respecto de grandes líneas de acción y obviamente que nos muestren experiencia, información, equipos, porque caso contrario otra vez vamos a estar en un falso debate, diría yo, entre opciones que a mi juicio no tienen ninguna capacidad concreta de manejar una ciudad como Quito, que si tenemos el análisis global de esta ciudad y pensamos que habría que entrar inclusive haciendo una acción de fondo con la propia municipalidad, que en la actualidad supera los 20.000 funcionarios públicos en una ciudad de una población semejante a la de Guayaquil, que tiene cerca de 5.000 funcionarios públicos en el municipio. Evaluemos qué pasa en uno y otro caso. Ok, gracias, Jande. Lo que sucede, y yo les planteaba hace unos instantes en el segmento anterior, Andrés, es que en muchos casos la ciudad le desbordó, le dominó al municipio. Y le pongo un ejemplo, el caso, por ejemplo, de la movilidad, del transporte y el de los taxistas de modo particular. Frente a ese tema puntual del taxismo en la ciudad, no se sabe qué hacer, porque son los taxistas un poder de tal magnitud que le supera al municipio. El problema de la movilidad es muy complicado. Una ciudad con un poco más de 2 millones de habitantes. A propósito, la gente se enorgullece de que seamos la primera ciudad y de que tengamos 3 millones de habitantes. Yo creo que es un motivo de preocupación más que de orgullo. Las ciudades que se hacen muy grandes tienen serios problemas de movilidad, de calidad de vida.
ojalá pudiéramos mantener la dimensión de la ciudad de Quito sin que se desborde. El problema de la movilidad es uno de los más graves, porque en una ciudad de 2 millones de habitantes, 500,000 vehículos privados hacen inviable la posibilidad de una solución racional. Hay que privilegiar el sistema de transporte público, sin duda. Lo del metro, yo aspiro, y creo que debe ser aspiración de todos, puede ser una gran solución si es que funciona bien. Debe ser el eje de la solución de una serie de otros elementos que participan en el tema de la movilidad. Pero yo no veo posibilidad de solución si es que no hay una política de restricción de la circulación de los vehículos privados. No veo. El pico y placa fue un muy buen intento en ese momento, pero ya en ese momento se advertía que con la tasa de crecimiento del parque automotor, eso iba a neutralizarse a corto plazo. ¿Cómo sucedió? Si usted retira de la circulación alrededor de 80,000 vehículos con el pico y placa y entran a la circulación 50,000 vehículos nuevos cada año, no puede ser la solución. Con metro o sin metro, sin restricción eficaz, drástica de la circulación de los vehículos de servicio privado, la movilidad no tiene solución en la ciudad de Quito. Esa es una lamentable realidad. Y entonces, factores como el de los taxistas, que usted menciona, empiezan a influir de una manera determinante en la toma de resolución. Que se imponen al municipio. Claro, y si usted le añade a eso factores de escalofrío como la negociación de cupos al interior de la administración y del consejo, la cosa se agrava muchísimo más. Ok, doctor. A ver, creo que me parece que hay que construir, y creo que este es un escenario importante, una actitud positiva y propositiva. El escenario político es complejo, coincido con lo que ha dicho Ander, las posibilidades de construir mayorías a futuro son difíciles, pero la ciudad necesita reconstruir un proyecto a largo plazo, y esto veo urgente. 3, 4 años más en el ritmo que hemos venido estos últimos, y llegaremos efectivamente a una situación de descalabro. El tema de movilidad. El tema de movilidad es complejo aquí y en la gran mayoría de ciudades. Y hay, digamos, muchísimos elementos que lo que plantean es una movilidad basada solo en el vehículo privado es insostenible. El próximo alcalde va a inaugurar la obra física del metro. Supuestamente estaba planificada para este año, no va a estar. Va a estar probablemente la obra física a finales del próximo. Yo creo que efectivamente va a ser probablemente en el 2020. Y pese a la enorme ineptitud en la gestión, ventajosamente es un proyecto lo suficientemente blindado para que culmine la obra física. Ahora, esto es exactamente lo que ha dicho Alberto, es la columna vertebral. Pero si en estos 5 años, porque ya son 5 años, no hemos hecho nada para reconstruir el resto de elementos del sistema integrado, y hemos hecho todo lo contrario. En lugar de poner orden en el sistema de buses, hemos terminado sometidos entregándoles un cuestionable subsidio de cerca de $50 millones a cambio de nada. De nada. No hemos reordenado una sola ruta. No están construidos los sistemas de alimentación. No tenemos sistema de recaudo. Yo he visitado, digamos, el propio proceso constructivo. No hay tarjeta, no hay manera de entrar. Se quitó el contrato de las subestaciones eléctricas. No están conectadas los sistemas de alimentación. Entonces yo me temo, y esto es una alerta, digamos, para la próxima gestión, que si no hay medidas claras de ordenar el conjunto del sistema, no vamos a poder avanzar con toda la potencialidad que ese metro implica. ¿Y usted no sintió, poco Augusto, o nada. que estas fuerzas de facto que hay en la ciudad imponen al municipio? Totalmente, el digamos, caso de los buses, el caso de los absolutamente taxis y tal. Fueron, Andrés, probablemente el sector más dinámico, digamos, de enfrentamiento con mi administración. Clarísimo. Digamos, cada taxista era el factor más importante. Y esta administración nació con un acuerdo firmado con los taxistas. Y entonces, si pones a la administración pública sometida, esa es la palabra, al taxista, al que pone el rótulo, a la gran empresa inmobiliaria, no vamos a tener ciudad. Entonces, esto hay que decirle claro, porque yo no quiero ni uno ni medio voto, esto hay que decirle claro. Una organización pública sometida a estos intereses no va a ser la solución de esta ciudad. Alberto.
En esta línea de que hay que recuperar la capacidad propositiva, creo que es fundamental desde una ideología, obviamente, como en Medellín algún rato el alcalde Fajardo dijo, lo mejor para los más pobres, la educación es la única salida para realmente hacer una ciudad productiva. En esa línea, empezando por la movilidad, que es un gran proyecto, esa columna vertebral tenía un correlato que debía haberse hecho en estos 5 años, por ejemplo, con el tratamiento. No hay que tampoco estigmatizar a los dueños de los buses, a las cooperativas, pero ahí había una caja única. ¿Qué es la caja única? Pagarles, cambiar el modelo, pagarles por kilómetro recorrido. El rato que se hace eso, se acabaron las competencias, los llenazos, la ciudad recupera para sí por dónde tiene que ir, en qué horarios, y el señor dueño del bus de la cooperativa cobra lo mismo a las 10 o 11 de la noche que en hora pico. Solo eso, que supone obviamente poner en orden este caos que hoy día estamos viviendo, y eso mismo con taxi y todo, ya es un gran camino. Luego, la movilidad, por ejemplo, Quito es una serie de centralidades. Cuando hablamos de planificación, no hablamos del planito para luego que quede bajo el escritorio del alcalde. Estamos diciendo qué movilidad hay entre los grandes centros que nos rodean hoy, como es Valle de los Chillos, Cumbayá, todo colapsado. No hay una línea. Cuando el alcalde actual pretendió copiar, entre comillas, el metro cable hacia los barrios populares, desde una línea correcta de acercar a los barrios, pero con una propuesta que a lo mejor era absolutamente inviable, porque cómo se moviliza, la movilidad es de la gente. En el barrio de la Roldós es dormitorio. En 2 horas en la mañana sale todo el mundo y a la tarde regresa todo el mundo. Un sistema que pasa funcionando las 24 horas y que no puede dejar al lado 1, 2 o 3, es absolutamente mal. En Medellín hicieron hasta escaleras eléctricas. Entonces la movilidad, mira, priorizar el transporte público es también los otros sistemas de movilidad. Pero la bicicleta es imposible en Quito porque tiene ciclovía 10 cuadras y después es un caos. Entonces aquí lo que hay es grandes planes. Solo enumero los grandes planes que creo que debe hacerse. Centro histórico. Nosotros tenemos que entrar a recuperar la vivienda en el centro histórico. El Colegio de Arquitectos dejó preparado en la administración de Augusto un inventario casa por casa de las 5.000 viviendas para entrar a trabajar ahí con el sector privado, para entrar a proponer, como en las ciudades del mundo, cómo hacer de eso una maravilla, recuperar el patrimonio inmaterial. El otro gran proyecto, ¿qué hacemos con la informalidad? La seguridad, esperamos que un terremoto como el de Haití no se nos caiga el 70%, con programas de desarrollo urbano integral. Gracias, Alberto. El tema es esto que ha dicho de alguna manera Alberto con este eslogan de una ciudad para los pobres, una ciudad para la gente. Andrés, no se piensa en la gente. Ese es el elemento menor para el análisis. Fíjese usted lo que ocurre con las veredas, por decir algo. ¿A quién se le ha ocurrido atender las veredas? Porque ahí va la gente de a pie. Bueno, a ver, el no se piensa en la gente... ¿Qué ocurre con la informalidad, por ejemplo? ¿Qué se ha hecho con la informalidad? No se piensa en la gente es una generalización. Bueno. Las generalizaciones son generalmente perniciosas. ¿Quién ha pensado en la gente? Yo creo que uno de los problemas de la ciudad es que no se tienen planes de largo plazo. En la administración de Paco Moncayo se aprobó un plan para 25 años, era hasta el 2025. Yo no niego a ninguna administración la posibilidad y el derecho de modificar los planes, de actualizarlos, de ampliarlos, eso es lo lógico, pero no abandonarlos. Cuando usted tiene una ciudad que se administra por impulsos, por lo que se nos ocurre este rato, por las presiones de allá, sucede esto, que no se piensa en la gente. Se piensan en los intereses que en un momento dado presionan. Pero si es que se tienen planes de largo plazo y se mantienen esos planes, básicamente, sustancialmente, la situación es diferente, porque eso va en beneficio de la gente más pobre, de la más necesitada. Y eso es lo que hay que hacer, a eso hay que regresar, independientemente de quiénes sean los administradores y los alcaldes de la ciudad. Si es que existen planes maestros básicos que se respetan, que se mejoran, que se amplían, la ciudad va a prosperar muchísimo, muchísimo más. Y eso va en beneficio de la gente a la que usted se refiere, de la gente más necesitada.
Usted tiene un plan, en el plan al 2025 que tenía la administración de Paco, había un tratamiento especialísimo para el tema de los discapacitados y de las veredas. La idea es ampliar las veredas, la solución no es más calzadas para los vehículos. La gente es la que debe tener la prioridad. Los espacios verdes deben tener la prioridad. No sacrificar árboles y espacios verdes para que pueda pasar por ahí un vehículo en un momento dado a que no haya tanta congestión. Es decir, los planes tienen que ser integrales, no se deben seguir afrontando las cosas aisladamente, porque eso no lleva a la solución del problema grande de la ciudad. Okay. Augusto. Hay en Quito, me parece que hasta probablemente los últimos años, una importante ejercicio de construcción de un debate sobre el modelo de ciudad. No es que no hay, sí hay, digamos, desde Odriozola, digamos, hay una larga lógica. Esta ha sido una ciudad que ha tenido un ejercicio de planificación, no es que no ha tenido. Evidentemente cada administración, porque eso es la democracia, le imprime una racionalidad a los énfasis de ese plan. Claro. Nosotros, por supuesto, trabajamos un plan de desarrollo, digamos, de toda la década, en donde recuperamos algunos elementos del desarrollo de algunas líneas. Digamos, esto es lo que hemos hecho. Es una ciudad que tiene que pensar en un centro histórico vivo y avanzamos en esa dirección, tal como ha dicho Alberto. Identificamos ahí una serie de cosas, hay que darle varios usos, hay que residencializar, hay que resolver la movilidad. El elemento clave que en eso hemos modificado es que en ningún plan se enfrentaba efectivamente un concepto de movilidad. Lo hicimos con el tema del metro y un sistema integrado. Hay que entender esto, es el metro y el sistema integrado. Esto es importante entender. El sistema integrado permitiría que todas las 92% de la ciudad tenga una parada del sistema integrado en menos de 400 metros. Una tarjeta que permitiría que te subas al bus, vayas al metro, te subas al metro y después vayas al corredor. Eso está diseñado y financiado. Diseñado y financiado. Y entonces lo que estamos diciendo es que los pasos conducentes a esto prácticamente no se han hecho. Esto hay que decirlo claro y franco porque esta es una tarea central del próximo alcalde. Pero efectivamente yo creo que hay que concentrar ahí. El siguiente tema que ojalá discutamos, además de la movilidad, es sin duda la reactivación económica. Vamos a tratar eso, porque Augusto. Me parece que esto está en el corazón y la preocupación de la gente. Hacemos una pausa y volvemos justamente con el tema planteado, hacer de la ciudad un ente productivo finalmente. Ya retornamos. Vamos al segmento final del programa y queremos plantear a nuestros panelistas que probablemente es el aspecto o el tema central para lograr resolver muchísimos de los otros conflictos que tiene la urbe. Por ejemplo, la informalidad, la pobreza, el hacinamiento y tal. ¿Cómo hacer de la ciudad un ente productivo? Es lo que habíamos planteado. Handel, por favor. A ver, toda ciudad tiene una economía que obviamente soporta el conjunto de sus actividades. Y en esa línea, una ciudad sana es una ciudad en la cual su economía también es sana, ¿no? Yo no creo que en economía, y ahí podemos disentir con algunos economistas, el tema de la concentración exclusivamente sea válido. Me parece que el modelo más actualizado y potente que se está demostrando en las ciudades, no solamente, digamos, de lo que es el hemisferio norte, sino también en los nuevos desarrollos de Asia, Europa y América Latina, es un desarrollo viralizado, diría yo. Es decir, las economías, el fortalecimiento de las economías de barrio, de localidades, que permiten que la población en su conjunto se articule a estas dinámicas económicas. Y esto lo digo porque a veces se piensa que mientras más centros comerciales se implantan, esa es la solución. No es cierto. Porque además eso te mata la economía de todo el entorno. Es decir, esos modelos que además son altamente concentradores, ¿no es cierto?, de utilidades, de beneficios, sino también, yo diría, son aquellos que generan una concentración de movilidad de automóvil particular privado hacia esos sitios, son elementos más bien que distorsionan las dinámicas urbanas.
La economía está dispersa, está viral, creo que hay que apostar a eso. Yo veo que hay 3 temas que de lo que se ha dicho acá deben ser importantes de relevar. Uno, siempre la ciudad, cuando hablamos de la ciudad, es la gente. Y yo pienso que cuando hablamos de la gente hay que tomar una opción por los más débiles, porque nosotros ya tenemos las cosas resueltas. 2, está el tema de la relación con el lugar. Y esto es ambiente. Esto supone dejar de contaminar el aire, los ríos, el agua, y ahí tenemos ejes que están ahí. No se ha hecho nada. O sea, más bien dicho, vamos aumentando los niveles de contaminación en todos estos ámbitos. Y me parece que ahí tendríamos el tema del Machángara, tenemos el tema de lo que son las estaciones, digamos, de procesamiento de basura, está los temas de nuestros recursos ambientales y está también una contaminación que es más en el orden del espíritu, porque no creo que la ciudad debe apostarle a esta ciudad consumista. Me parece que los niveles de realización humana se resuelven en otros parámetros y también a eso, como política pública, también hay que incidir. Y el tercer punto, Handel. El tercer punto es el tema de seguridad, porque la seguridad no se resuelve en base a mayor cantidad de policías, armas, perros, cámaras. Es un modelo de ciudad que tiene que empezar a tomarse, y hablo de esta ciudad sin guetos. Esta ciudad en donde no pueden seguir aprobándose urbanizaciones con 400, 500 metros de muro y de ninguna permeabilidad con la ciudad. Tenemos que apostarle a la ciudad en la cual los usos diversos, la mayor cantidad de gente en la calle es la que nos da seguridad, la apropiación del espacio público, es decir, son otros valores que hay que fomentar. Ok, Alberto, la ciudad productiva, por favor. Este planito es Quito, donde paradójicamente aquí habla de lo urbano y lo rural le ponen Nayón, Cumbayá, Amaguaña, Conocoto, Pomasqui. Quito es todo que ya está esto. todos, claro. El tema es que si hacemos planes territoriales integrales, donde lo económico es fundamental, pero es la economía de un territorio en concreto, es diferente la economía que podemos hacer en la zona de Cumbayá, donde a lo mejor hay que generar una centralidad fuerte, no solo alrededor de los centros comerciales como lo que ha sucedido, como dice Handel, una economía real donde la calle se recupere, donde no vaciemos las calles, sino generemos economía desde, por ejemplo, generar una multiplicidad de posibilidades. Digamos que el comercio informal es un gran problema y ahora con la migración más, pero a lo mejor nos están faltando. Si es que creamos espacios de comercio, de encuentro ciudadano, donde hay espacio público real, plazas, recorridos, parques lineales, ahí es donde está el espacio de trabajo de esas personas, pero saquémoslos del centro, pero ¿qué podemos hacer? En el sur hasta estamos llegando ya hasta Tambillo, hay cómo hacer grandes proyectos en donde no sean guetos, donde sean proyectos de desarrollo que hacemos en los barrios marginales. Ahí se pueden y deben hacerse proyectos de economía ligados a la construcción, por ejemplo. Este gobierno planteó 5.000 millones de dólares en construcción, pero en obra nueva, cuando podemos entrar a los barrios a mejorar la vivienda, generar empleo. Y por último, Andrés, es fundamental que el tema ecológico y de la sustentabilidad ambiental no sea visto como un gasto. Hoy la ecoeficiencia que está planteado es casi un castigo. Debe ser una línea de trabajo de todos los territorios y que económica además es productiva. Andrés, por favor, lo más rapidito, estoy sobre el tiempo. A ver, hay varias cosas que hay que hacer. Crear el clima adecuado, no confrontativo. Es además una apelación para la campaña electoral. No calumnias, no ataques, proposiciones. La ciudad necesita el esfuerzo de todos. No ambiente confrontativo si se quiere que haya más inversión. Darle un impulso mayor al turismo. El turismo es un eje de desarrollo de la ciudad de Quito fundamental. Eso distribuye ampliamente los recursos. Continuar, reforzar los procesos de descentralización real. No solamente descentralización en el aspecto administrativo municipal, sino descentralización en cuanto al desarrollo de todo el distrito metropolitano, con implantación de industrias, de comercios, de todo lo que en definitiva significa eso. Y darle atención fundamental a aspectos que ya han sido mencionados aquí por Handel, como el tema de la recuperación del río Machángara. Es un problema
no es un problema estético, es un problema de salud pública. La recuperación del río Machángara es fundamental para la salud de la ciudad. Recuperar los procesos de arborización que fueron lamentablemente interrumpidos. Todo eso es para lograr un desarrollo integral que va a beneficiar también a la producción. Finalmente. Doctor Barrera, con usted terminamos. Yo creo lo que más es un tema central porque la base de la vida de la gente, porque la ciudad es la gente, no los edificios, es que puedan tener un proyecto de vida adecuado. La media de edad de un habitante de Quito es 29, 30 años. Y en los grupos etarios son básicamente los jóvenes de 20 años, los mayores grupos etarios. Eso es la ciudad. Es decir, si alguien debe pensar en la ciudad, debe pensar en los jóvenes. Y debe pensar además en las jóvenes, porque la mayoría de población está en esa condición. Esa es la ciudad. Entonces a veces pensamos la ciudad haciendo abstracción de eso. Quito debe tener una economía y recuperar efectivamente un dinamismo como ciudad-región. Hay que desarrollar el proyecto de un polo con enorme potencialidad como es el aeropuerto. Eso es una cosa que ya tenemos. En otros lados van a hacer, hoy tenemos. Hay que conducir bien eso. Hay que recuperar la vocación industrial. Quedó prácticamente paralizado el desarrollo de nuevos parques industriales. Hay que buscar una relocalización adecuada con esos sectores, pero coincido plenamente con Andel, necesitamos dar un salto a la economía de la innovación. Esta es la ciudad con más universitarios que hay en todo el país, con más universidades además que pueden estar convocadas. Hay que trabajar la economía popular y solidaria, hay que trabajar esa economía territorial vinculada al barrio. Esa mirada y ese liderazgo de convocatoria de esos actores es fundamental en el próximo tiempo. Y eso, Andrés, tal vez para terminar, exige, y me parece que puede ser una conclusión, independientemente del resultado político y de ojalá una campaña electoral que no sea de calumnias, la sociedad debemos comprometernos a hacer un esfuerzo de ayudar a quien sea el próximo alcalde. Señores, muchísimas gracias por la presencia de ustedes esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25.